Buenos días, espero que me escuchen todos. Quisiera ante todo presentarme, Tatiana Villegas, soy coordinadora del sector cultura en la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en La Habana. Y quisiera, en nombre de la UNESCO y de la Biblioteca Nacional del Perú, darles a todos la bienvenida a este diálogo entre bibliotecas nacionales en el contexto de la COVID-19. Esta actividad se enmarca en un ciclo de seminarios virtuales concebidos conjuntamente por la Biblioteca Nacional del Perú y la Oficina de la UNESCO en Lima, llamado Bibliotecas de Hoy, Patrimonio y Comunidad, y que abordarán temas relativos al patrimonio documental durante la presente crisis sanitaria. Estos diálogos se realizarán todos los lunes de agosto y tendrán acceso a través de las páginas de Facebook de la UNESCO Perú y de la Biblioteca Nacional del Perú. Como todos saben, la UNESCO promueve el trabajo de las bibliotecas desde hace más de 60 años y las considera como esenciales para el libre flujo de ideas y para mantener, aumentar y difundir el conocimiento. Las bibliotecas son la puerta de acceso a la información y al conocimiento. Son repositorios de libros y otros materiales impresos que son clave para promover la lectura y la escritura. Sin embargo, el conocimiento humano se ha grabado en diferentes medios: piedra, papel, película, video, DVD, y la preservación a largo plazo es muy necesaria para salvaguardar este conocimiento, garantizar la responsabilidad y proteger los derechos humanos básicos. Pero ante la revolución digital, esta situación ha evolucionado en un paradigma de preservación. UNESCO tiene como objetivo garantizar la salvaguardia de todas estas formas de registro y almacenamiento del pensamiento y de la expresión humana. El desarrollo de las tecnologías de la información, el Internet, han creado un entorno completamente nuevo que hay que revisar y potencializar. Igualmente, la situación actual, la pandemia que estamos viviendo, nos ha puesto delante de desafíos muy importantes de cómo llegar a nuestros públicos, cómo continuar este rol fundamental de transmisión de conocimiento. La sesión de hoy nos va a permitir establecer un intercambio entre las tres bibliotecas nacionales, conocer más sobre sus políticas de acceso a la lectura, la reactivación de servicios en el contexto de la nueva convivencia, en el marco de las acciones emprendidas por los gobiernos en el ámbito cultural ante el contexto de la pandemia global. Sin más preámbulos, me permito presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos con nosotros a la señora Diana Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Tenemos a el señor Enzo Neira Magaña, director de la Biblioteca Nacional del Perú, y al señor José Luis Bueren, director técnico de la Biblioteca Nacional de España, quien nos acompaña también en representación de la directora de la biblioteca, Ana Santos. Los temas que vamos a conversar hoy serán los siguientes: el rol de las bibliotecas como infraestructura social y su proyección para mejorar a las comunidades en temas de igualdad de género, cultura de paz. Segundo tema, iniciativas que se han realizado en las bibliotecas nacionales para llegar a sus comunidades en este contexto de emergencia y el reto a nivel de servicios presenciales y la virtualización. Y como última temática, el reinicio progresivo de servicios presenciales. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están planteando? Al final de este intercambio dejaremos un espacio para las preguntas que hayamos recibido a través del chat. Entonces, sin más, quisiera lanzar la primera pregunta, el primer tema de debate, que es el rol de las bibliotecas como infraestructura social y su proyección para mejorar a las comunidades en temas de igualdad de género y contribución a la cultura de paz. Y doy la palabra a la doctora Diana Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la UNESCO Perú, a Tatiana la moderación,
la compañía de Ezio y de José Luis. Me parece que esto nos puede enriquecer muchísimo como Biblioteca Nacional y como toda la región, como Iberoamérica, respecto a las acciones que podemos adelantar en esta crisis y en este momento que se nos presentó. Para Colombia ha sido fundamental desde la creación, desde la ley, desde que se conformó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas liderada por la Biblioteca Nacional y particularmente desde la ley 1379, del año 2010, toda la estructuración y la formalización de esta red que ha fortalecido mucho el sistema de bibliotecas en Colombia. Y en este momento ya está conformada por 1.500 bibliotecas públicas estatales, dentro de las cuales uno de los ejes fundamentales ha sido el poder lograr que sean el centro y el eje de la transformación social del país, que para algunos de ustedes es muy importante el contexto de que hemos pasado por una situación de violencia de generación tras generación. En ese sentido, quiero compartirles esta diapositiva en la cual nosotros ya concluimos que las bibliotecas públicas aumentan el capital social de las comunidades, nos permiten la transformación a través de los servicios bibliotecarios. Las bibliotecas generan espacios de encuentro, participación y diálogo, aumentan el capital social de las comunidades y de esa forma hemos logrado que sean el sitio donde se encuentra la resolución de los conflictos. Es muy importante decir que para las comunidades nosotros hemos logrado que sea el sitio de encuentro y las bibliotecas públicas, ustedes tienen allí unos datos en esa diapositiva, se ha incrementado el índice de lectura, se ha incrementado el índice de asistencia a las bibliotecas y nosotros, de acuerdo con la información que se tomó en el año 2017, cada vez más van las personas que hemos encontrado, que las personas cada vez son más cercanas a las bibliotecas públicas. Se han desarrollado proyectos específicos para todas las regiones del país donde en las bibliotecas públicas son el eje del encuentro, donde se puede, ya se considera que ya no son el lugar aburrido de hacer tareas, que ustedes pueden ver en las estadísticas que les estoy mostrando, sino que son importantes para el desarrollo de las personas en todas las etapas de la vida. Entonces, de conformidad con lo que les estoy comentando, se ha trabajado muchísimo en el hecho de que la biblioteca sea el eje, sea el centro de las comunidades, y eso se ha logrado. Por eso es que nosotros podemos decir que hoy en día nosotros encontramos que en Colombia tiene 1.301 municipios y tenemos 1.540 bibliotecas, dentro de las cuales hay en resguardos indígenas, en muchos otros lugares que las comunidades afrocolombianas, y de esa forma hemos logrado que hemos tenido 20 bibliotecas móviles en los sitios, en los lugares donde se hizo, después del proceso de paz firmado con las FARC, se llevaron bibliotecas móviles para que las bibliotecas pudieran ser un eje en esas comunidades. Fue muy efectivo. En este momento también tenemos un proyecto que es muy importante con las bibliotecas, con AECID y con USAID. Estamos construyendo 2 bibliotecas rurales para la paz y estamos con el proyecto de las bibliotecas rurales itinerantes, que en este momento ya estamos en 300 en implementación, que son otro modelo de bibliotecas que permiten llegar a la ruralidad, que es el lugar donde tradicionalmente se han llevado se han realizado, digamos, estas acciones violentas tradicionales y lamentablemente en la sociedad colombiana. Hemos encontrado que en las sociedades donde hay una biblioteca que está cerca de ellas, cambian la sociedad, cambia la comunidad y permiten que haya una transformación social de las comunidades. Entonces, fundamentalmente es esto lo que quería decir. Y en la ley es claro que es un servicio público esencial. Las bibliotecas públicas son un servicio público esencial en Colombia
Y creo que esto es lo que ha permitido que, coordinados desde la Biblioteca Nacional, tengamos una mejor sociedad a través de la biblioteca pública. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Restrepo. Ahora me permito pasar la palabra al señor José Luis Guerén para que nos dé su opinión sobre esta temática en nombre de la Biblioteca Nacional de España. Hola. Bueno, yo también quiero comenzar agradeciendo la invitación a este seminario a la Biblioteca Nacional y a mis colegas por poder compartir este rato de reflexión, ¿no? que en este momento es especialmente importante reflexionar y compartir también pues, problemas y soluciones a lo que tenemos ahora por delante, ¿no? En relación con este primer asunto, yo quería empezar diciendo que hablamos de bibliotecas nacionales, pero es verdad que existen a veces diferencias importantes en las atribuciones que las tenemos, ¿no? En España, por ejemplo, la Biblioteca Nacional no es competente sobre las bibliotecas públicas, de manera que esto cambia, digamos, hace que hay una parte de una serie de atribuciones que sí son habituales en otros países que nosotros no tengamos, ¿no? Por lo demás, pues las palabras de parto plenamente, y lo que sí que hacemos desde la Biblioteca Nacional de España es tratar de apoyar estos grandes objetivos de igualdad, de apoyo al feminismo, a la mujer, y hay otros temas como el de la paz que nos quedan quizá un poquito más lejos, pero en general estamos tratando en estos años de integrar y de alinear nuestros objetivos en general con los objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto, ¿no? En concreto, en el tema mujeres, por así decir, la biblioteca hace tiempo que impulsó la celebración del Día de las Escritoras, una celebración a la que ya se han sumado muchísimas instituciones, ¿no? Y al mismo tiempo pues, también a través de nuestra política de digitalización, a través de semblanzas de escritoras y de la actividad que hacemos en redes sociales, estamos tratando de recuperar el legado literario y cultural en general de muchas mujeres que el canon ha dejado olvidado, ¿no? En línea, además, pues con estos otros grandes objetivos, siempre estamos tratando de estar más cerca de los proyectos educativos y también de llevar a cabo proyectos de participación comunitaria, ¿no? En general a través de Internet, con una plataforma colaborativa que hemos puesto en marcha. Y no quería dejar de señalar en esta idea del valor de las bibliotecas, el valor que tiene la conservación del patrimonio bibliográfico. Es decir, las bibliotecas nacionales lo que sí que nos une a todas es el intento de guardar toda la producción cultural del país, ¿no? Todo aquello que se edita en el soporte que se edita. Creo que esto, para el presente y para las futuras, porque lo que se cuenta, lo que se escribe, lo que se canta, está presente en las bibliotecas. Y eso es también la base de un acceso pleno a la información, que yo creo que es también un derecho esencial que las bibliotecas nacionales garantizamos. Y no me extiendo más porque tenemos muchos temas y el tiempo es corto, pero en este sentido de facilitar el acceso a toda esta información, lo cierto es que la digitalización de las colecciones y el acceso a lo digital también se convierte en una vía principal de asegurar ese derecho fundamental de acceso a la información, de acceso a una información además cierta, que es la que se guarda en las bibliotecas. Y nada más de momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por esta intervención. Y me queda darle la palabra al señor Enzo Neira Magaña, director de la Biblioteca Nacional del Perú. Buenos días, Tatiana, gracias por la moderación. Lo propio a mis colegas Diana y José Luis, encantado de estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes, y finalmente también el agradecimiento a UNESCO Perú, con quien junto a la Biblioteca Nacional del Perú estamos coorganizando estos 4 seminarios que empieza el día de hoy y que continuarán en las próximas 3 semanas con un seminario de manera semanal. Yo quería, digamos, mencionar específicamente sobre la pregunta algunas ideas que quiero compartir con ustedes en breve, ¿no? Sin embargo,
a partir de la exposición de la directora Diana Restrepo, me surgen también algunas ideas y algunos datos que quisiera compartir con ustedes en relación con este aspecto que la Biblioteca Nacional del Perú comparte con la Biblioteca Nacional de Colombia, pero no con la Biblioteca Nacional de España, como muy bien diferenciaba José Luis, porque en efecto aquí en Perú también la Biblioteca Nacional tiene a su cargo ser el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Sin embargo, ¿no? Y esto es algo que hay que mencionarlo porque creo que en estos temas la honestidad siempre es, por supuesto, bienvenida. Mi impresión es que el Estado peruano todavía tiene una enorme deuda hacia su ciudadanía en términos de contar con un sistema nacional de bibliotecas verdaderamente implementado, verdaderamente en funcionamiento, ¿no? En ese sentido, por supuesto, también hay que considerar que el Perú sigue siendo un país con grandes brechas de acceso a infraestructura bibliotecaria, pero que también, por supuesto, podríamos ampliar y decir que existen grandes brechas en cuanto al acceso a la información y a la cultura, ¿no? En la actualidad, en Perú existen unas 1.874 municipalidades entre provinciales y distritales, y entre el año 2014 y 2018 hemos visto un decrecimiento dramático del número de bibliotecas públicas en el Perú, ¿no? Solamente para mencionar dos datos para poderlos comparar, ¿no? En el año 2014 se contaba con unas 869 bibliotecas públicas municipales, y 4 años más tarde, el año 2018, se cuentan con alrededor de unas 477 bibliotecas municipales, ¿no? Es decir, ha habido un decrecimiento de más de la mitad de las bibliotecas que existían en el año 2014. Hay, por supuesto, una serie de hipótesis que uno podría dar al respecto de esta realidad, ¿no? Mi impresión es que el tema de las bibliotecas públicas, la importancia de las bibliotecas públicas, de la lectura, del acceso al conocimiento y demás, es algo que ha venido perdiendo, podríamos llamar, posicionamiento, ¿no? Dentro del imaginario en el país, ¿no? Mi impresión es que con el correr de los años, muchas autoridades han descuidado, ¿no?, el mandato que tienen por ley de municipalidades de crear y sostener bibliotecas públicas municipales, ¿no? Así que quería solamente comentar o compartir algunos datos porque me parece que es importante ponerlo en contexto comparativamente además con los dos colegas con quienes compartimos la mesa el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, también quería contarles que estamos trabajando desde la Biblioteca Nacional del Perú un documento que para mi gusto es de enorme importancia, que estamos llamando Estrategia de Implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas, que para nosotros es una especie de hoja de ruta a seguir en los próximos años, con hitos además concretos en el tiempo, con indicadores concretos que podamos ir midiendo para que contemos en el Perú finalmente con un Sistema Nacional de Bibliotecas verdaderamente implementado. En ese sentido también, y ya pasando al tema de la primera pregunta, quería compartir también la idea de que en este documento, en esta estrategia que se viene elaborando y que pronto vamos a poner, por supuesto, a consideración de actores relevantes para las bibliotecas públicas aquí en Perú, el enfoque que estamos teniendo es el de bibliotecas que, además de ser infraestructura cultural, son también, por supuesto, infraestructura social en la medida en que permiten la reunión alrededor de las ideas, de las lecturas, del conocimiento de la comunidad a la que atiende, pero además también mencionar que el enfoque que también está detrás de la construcción de esta estrategia es justamente el de que las bibliotecas públicas en particular tienen o pueden tener un enorme impacto en los objetivos de desarrollo, objetivos y metas de desarrollo sostenible al 2030,
¿no? La impresión que tenemos desde la Biblioteca Nacional, y es un documento en el que estamos trabajando día a día con mucho interés, es que las bibliotecas públicas tienen un enorme potencial para incidir en todos los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, ¿no? Por ejemplo, ¿no? o más que por ejemplo, una manera también de decirlo desde mi punto de vista es que las bibliotecas públicas no deben entenderse de ninguna manera únicamente como repositorios de libros, ¿no? A partir de los cuales se apoyan diferentes procesos formativos, ¿no? Sino que más bien tienen un enorme potencial, repito, en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en ese sentido también evidentemente el propio que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Yo también añadiría, ya para pasar la palabra también en esta primera y breve intervención, que todos los paneles que hemos venido organizando en la Biblioteca Nacional en los últimos meses, tratamos, por supuesto, en todos esos paneles participan evidentemente siempre tanto mujeres como hombres en igualdad de condiciones, buscando además la paridad también en la participación. Tratamos también, por supuesto, temas constantemente relacionados a género y difundimos además también el patrimonio bibliográfico y documental creado por las mujeres del Perú. Y finalmente también añadiría que estamos prontos a publicar en mes y medio aproximadamente un libro dedicado también a las bibliotecólogas peruanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es una manera de contribuir específicamente con el asunto que se planteaba en esta pregunta. Así que, hasta aquí para empezar de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Neira. Y bueno, así concluimos la primera pregunta, en la cual hemos visto el rol de las bibliotecas en su aspecto social, resolución de conflictos, aporte a los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030, tanto en la educación como en obtener la igualdad de género. Ahora vamos, además, como también son la piedra angular para el sistema de las bibliotecas públicas, tanto en Colombia como en el Perú. Y el aporte importante que tiene la Biblioteca Nacional en España a través de sus programas para específicamente la igualdad de género y cómo han llevado esto a diferentes plataformas y utilizando todos los medios para potencializar esto. Me permito ahora lanzar la segunda idea del debate, que son las iniciativas que han realizado las bibliotecas nacionales para llegar a sus comunidades, en este contexto particularmente de emergencia, y el reto a nivel de los servicios presenciales y la virtualización. Cómo han hecho uso de los medios actuales para llegar a su público, cómo han podido transmitir la presencia de la biblioteca en esta situación de crisis y de pandemia. Entonces, bueno, le doy la palabra a la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, el concepto fundamental sobre el cual empezamos a trabajar apenas empezó la crisis sanitaria fue prestar servicios, ser resilientes, no ser frágiles, de trabajar sobre la antifragilidad en un sistema que nos obligaba a cerrar los servicios presenciales. Entonces, adelantamos diferentes acciones, una sobre lo que era la prestación de los servicios de la Biblioteca Nacional de Colombia, fortaleciendo todo lo que tenía que ver con los sistemas en la virtualidad, los servicios virtuales, el chat, pero también el fortalecimiento de la colección de la biblioteca digital y también utilizar todas las redes sociales y la forma de prestar el servicio para toda la comunidad de los investigadores y las personas interesadas en acceder al servicio a través de la colección de la biblioteca digital, al tener totalmente cerrada, como está hasta hoy, la Biblioteca Nacional de Colombia, en sus instalaciones físicas, pero sin dejar de prestar los servicios virtuales, lo que hemos visto que aumentó la consulta y la descarga de la biblioteca digital
en un 300% durante estos meses. Pero paralelamente vino y evidentemente con un trabajo muy fuerte del equipo de la Biblioteca Nacional en este frente. Pero viene el frente de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que nos generó un reto muchísimo más grande para poder llegar a entender qué estaba pasando en todo el país. Entonces, esto implicó trabajar con el Centro Único de Contacto, con el equipo de promotores bibliotecarios y de los promotores de lectura, saber en qué situación estaba cada biblioteca y determinar algo muy importante fue su nivel de conectividad. Parte de los apoyos que brinda la Biblioteca Nacional de Colombia, el Ministerio de Cultura, a la Red Nacional de Bibliotecas, en este momento ha sido continuar con el apoyo económico para la conectividad, el pago de la conectividad, en este momento 82 bibliotecas, bien sea satelital o presencial, el resto, la gran mayoría de las bibliotecas, está la conectividad cubierta por las autoridades locales, pero encontramos que había un sector que no tenía ningún tipo de conectividad. Entonces nos inventamos la estrategia para ver cómo se podían prestar servicios remotos, no necesariamente virtuales, y logramos hacer el pago de planes de datos a los bibliotecarios pagados desde la Biblioteca Nacional para que ellos pudieran prestar servicios remotos bajo el entendido que ahora más que nunca era fundamental el acceso al conocimiento y acceso a la información, sobre todo sobre el coronavirus COVID-19, y para poder brindarles el acceso a la información que necesitaba la comunidad, buscamos fuentes de información precisas y se divulgó a través de los bibliotecarios. Digamos, se trató de prestar los servicios y en esta medida, hoy en día, podemos decir que nosotros tenemos, en este momento, teniendo en cuenta que hay municipios no COVID, nosotros tenemos 65% de bibliotecas en este momento con servicios virtuales o remotos. El 10% están operando con servicios presenciales y el 25% están sin operación, porque depende de la articulación que se dio entre las autoridades locales y la necesidad de prestar los servicios de acuerdo con el contagio del virus en cada lugar. Es importante decir que la Biblioteca Nacional de Colombia lideró por designación del Gobierno Nacional la aprobación de los protocolos de bioseguridad para todas las bibliotecas del país, sin importar qué tipo de biblioteca fuera. Y es así que el 8 de junio fue aprobada la resolución con el protocolo de bioseguridad para cualquier biblioteca en el país, bajo el entendido que la aprobación de la reapertura gradual por fases, tenemos 4 fases de reapertura, sería aprobada por la autoridad local de acuerdo con el nivel de contagio y la situación del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad que se necesitan para poder garantizar la seguridad de los usuarios y de los bibliotecarios, para poder tener la prestación de servicios. En ese sentido, pues ese es el panorama general y realmente creo que la estrategia, y pongo el ejemplo de lo que ha sido la actividad cultural de la Biblioteca Nacional, donde nuestros auditorios, tenemos 2 auditorios, teníamos un aforo limitado de alguna forma y hemos descubierto que la realización de los talleres y la actividad cultural de la Biblioteca Nacional de Colombia a través de Facebook Live, de Zoom, de todas estas estrategias que hemos encontrado, ha hecho que la cantidad de personas que pueda participar es muchísimo mayor. Y esto nos está obligando a repensarnos a trabajar en un formato híbrido de cuando regresemos entre lo presencial y lo virtual para poder continuar prestando nuestros servicios más adelante de forma presencial. Gracias. Muchas gracias. Le doy entonces la palabra a José Luis Wede. Muchas gracias. Bueno, pues es difícil resumir en pocos minutos, la verdad, la actividad de este tiempo, porque ha sido, pues la verdad es que muy intensa, como en todas las bibliotecas, yo creo, y donde ha habido una fase de adaptación a la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? La verdad es que
aunque esté mal decirlo, yo creo que la respuesta de la Biblioteca Nacional ha sido buena y el esfuerzo que ha hecho la plantilla por adaptarse a la situación, incluso casi desde un punto de vista psicológico, de seguir conectados al trabajo, de adoptar nuevas herramientas de trabajo, etcétera, es algo que bueno, pues en la medida que una biblioteca puede aportar en una situación tan dramática como la que estábamos viviendo, pues eso era lo que podíamos hacer y yo creo que en términos generales la biblioteca lo ha hecho, ¿no? Ahora voy a detallar algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo, pero quiero empezar por algo que creo que ha sido lo más diferente a lo habitual, y es que habitualmente nosotros nos centramos en difundir nuestras colecciones, hablar de nuestras actividades culturales, etcétera. Yo creo que todo lo que se ha hecho estos meses tenía también un cierto carácter de acompañamiento. Es decir, estábamos en una situación especial, había mucha gente, estábamos angustiados, incluso los que no teníamos nada ni ninguna persona cercana afectada, todos hemos vivido un poco con dramatismo lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que ahí la biblioteca se ha planteado también el tener un papel de acompañar esta situación, de proporcionar pues, cultura, entretenimiento, cercanía, etcétera, ¿no? Iniciamos las campañas con los hashtags ComparteBNE y la BNE contigo, y a partir de ahí pues, se han sucedido muchas iniciativas, ¿no? Orientadas además pues, también siendo conscientes de que había nuevos seguidores, gente que nos seguía más tiempo del que habitualmente nos seguía, etcétera, y procurando pues eso, tener actividades de más participación pues, con algunos concursos, de adivinar ciudades, etcétera. Hubo uno en este caso donde lo que proponíamos, decíamos, en la Biblioteca Nacional está todo, y proponíamos que cualquier persona nos dijera a través de las redes sociales una vista de su ciudad. Y se respondieron más de 500 vistas de ciudades en unos cuantos días, ¿no? En un esfuerzo grande también de localizar, etcétera, ¿no? También pues, parte de la plantilla que suele dedicarse a servicios presenciales ha estado orientada a crear contenidos para el blog o para redes sociales, ¿no? Donde también hemos ido alimentando con más contenidos de lo habitual, ¿no? También pues, hemos procurado dar visibilidad a iniciativas que tenía la gente, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un seguidor que estuvo poniendo durante mucho tiempo, todos los días dedicaba una entrada en Twitter a mapas que se encontraban en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Y bueno, pues digamos que hemos procurado tener este papel durante todo este tiempo. Luego, como decía en la intervención anterior, la biblioteca lleva tiempo promoviendo, y yo creo que esto en realidad lo hacíamos todas, ¿no? Pues iniciativas en el mundo virtual, de acercamiento, etcétera, ¿no? Nosotros habíamos presentado hacía tiempo un portal que era BNE Escolar, orientado a la educación, donde se tratan pues, estos temas transversales sobre la guerra, la inmigración, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también en este tiempo hemos aprovechado esos contenidos para darles mucha difusión, y también hemos visto que en el futuro también hay un papel ahí en el apoyo con recursos a la educación, ¿no? Tenemos también ahí, yo creo, un papel, lo mencionaba también un poco al final de mi intervención, en educar en un mundo donde hay tanta información, en colaborar a que se eduque en la búsqueda de la información más fiable posible, o por lo menos en la cultura de contrastar la información, ¿no? Y a partir de ahí, pues de esos grandes valores, hay distintas unidades didácticas y talleres que ya digo, animo además a visitar porque la verdad es que son muy interesantes, ¿no? Hay cosas muy entretenidas y muy enriquecedoras. También tenemos una plataforma de trabajo colaborativo que es Comunidad BNE, donde se pueden transcribir obras, georreferenciarlas, ayudarnos a identificar lugares, personas, aportar datos que a la Biblioteca Nacional le faltan y que no podemos encontrar en determinados conjuntos de datos, etcétera. Es una plataforma, lo que solemos llamar crowdsourcing, ¿no? Y donde es el ciudadano el que aporta su conocimiento. E igual hemos subido nuevos proyectos durante este tiempo, y es que ha habido días que abríamos un proyecto un día y en 24 horas todas las tareas previstas en el proyecto se habían completado, ¿no? Y veíamos a la gente además pues, pidiéndonos más, ¿no? Diciendo qué bonito, queremos contribuir con esto, ¿no? Luego una iniciativa que habíamos empezado también hacía tiempo y en este periodo se ha revelado muy importante. Nosotros las bibliotecas, yo creo en general, digitalizamos en formato imagen y pasamos al formato PDF. Nosotros hacía tiempo que habíamos empezado a pasar PDFs al formato EPUB y las habíamos subido a algunas plataformas de acceso al libro electrónico. Y esto ha sido un acceso al libro electrónico enorme,
En general son autores más o menos del canon, pero bueno, hay de todo, también colecciones de mujeres, como comentaba antes, ¿no? Y bueno, hasta celebramos la jornada de puertas abiertas, que suele ser presencial, dedicamos el día que habría sido, coincidiendo con el fin de semana, que es el día del libro, pues hicimos todo el día en Twitter dedicado a una visita a través de las redes sociales a nuestra biblioteca, ¿no? Y por último, ya por terminar, se aprobó, la Comisión Permanente del Patronato de la Biblioteca Nacional aprobó la posibilidad de eximir de pago el uso de las imágenes de la biblioteca con cualquier fin, incluido el fin comercial. Este uso ya estaba fuera de coste para el uso académico, pero queremos con esta medida también favorecer o tratar de favorecer al sector cultural, que como industria también se ha visto muy afectado por toda esta crisis, ¿no? Y nada, termino, bueno, también lo que señalaba Diana, de mantener todos los servicios que pudieran mantenerse en atención virtual a través de todos los buzones de contacto, todo eso ha estado plenamente operativo. E internamente hemos tenido una iniciativa que yo creo que ha sido bonita, que también la quería compartir, que ha sido, semanalmente elaborábamos cuadernos de bitácora para ir compartiendo con toda la plantilla de la biblioteca las tareas que se iban haciendo, porque es verdad que se pierde mucho la foto de en qué punto está la biblioteca. Entonces, a partir de ahí, pues si unos estaban tramitando donativos, otros estaban corrigiendo registros, pues se ponía todo eso en común y se tenía un poco el pulso de la institución. Y bueno, pues así un poco apresuradamente, pero esta ha sido básicamente la actividad, y ya digo que yo creo que ha tenido unos resultados buenos y creo que es para estar orgullosos del papel de la biblioteca. Vale, muchísimas gracias. Ahora doy la palabra al señor Enzo Neira Magaña. Sí, muchas gracias, Tatiana. Gracias de nuevo por el pase, y lo mismo a Diana y a José Luis por la participación. Yo quería, digamos, antes de permitirme exponer 2 o 3 diapositivas para explicar lo que ha venido haciendo la Biblioteca Nacional en estos tiempos, contarles solamente que desde quincena de marzo aproximadamente, el 16 de marzo, si no me equivoco, que fue cuando se anunció ya el estado de emergencia aquí en Perú debido a la emergencia sanitaria, rápidamente tomamos una decisión en la Biblioteca Nacional, de la que también, digamos, tomando las palabras de José Luis, también aquí nos sentimos muy, muy orgullosos, ¿no? Que fue la decisión de que, no obstante, ¿no es cierto?, las bibliotecas iban a permanecer cerradas por mucho tiempo, y no obstante también el gobierno central y en general muchos gobiernos estaban promoviendo el distanciamiento físico, que ninguna de estas dos cuestiones debían significar que la biblioteca estuviera lejos de sus usuarios, ¿no? Dicho de otra manera, si las bibliotecas por la emergencia sanitaria estaban cerradas, eso debía significar que las bibliotecas encontraran maneras creativas, innovadoras, de acercarse a los usuarios, ¿no es cierto? Al mismo tiempo también mencionar algo que me parece que es muy, muy importante, porque claro, cada Biblioteca Nacional tiene evidentemente sus particularidades, ¿no? Y quiero decir, a propósito de la Biblioteca Nacional del Perú, que creo que esta cuarentena, que esta emergencia sanitaria nos ha hecho también darnos cuenta de algo que es muy importante realmente, y es que tenemos, creo yo, mucha más conciencia en estos 4 meses y medio ya que han pasado, que hemos venido teniendo muchos públicos, muchas audiencias a las que no hemos estado siendo capaces de atender, ¿no? Dicho de otra manera también, porque eso es algo, digamos, que en los primeros meses o en las primeras semanas que asumí como jefe institucional de la Biblioteca Nacional, fue un diagnóstico al que rápidamente llegamos, que existía la impresión de que la Biblioteca Nacional del Perú en realidad parecía ser la Biblioteca Nacional del Perú de Lima, ¿no? Con esto quiero decir que muchos de los servicios, ¿no es cierto?, mucha de la programación cultural estaba siendo sobre todo, digamos, de uso, ¿no es cierto?, de usuarios de la ciudad de Lima, y principalmente de usuarios que estaban cerca
de las sedes que tenemos aquí en Lima de la Biblioteca Nacional, que son 7 sedes en total, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo o los esfuerzos que se han hecho en estos 4 meses y medio, repito, dan cuenta de también un esfuerzo paralelo por ir sumando nuevos públicos, nuevas audiencias a los diferentes servicios y programas que hemos venido impulsando y que a continuación quiero exponer muy brevemente, si me permiten. Contarles que, digamos, hubo en primer lugar un fuerte interés por hacer una migración hacia la multimodalidad de servicios bibliotecarios, ¿no? Yo antes hacía mención de que existen muchas brechas todavía de acceso a la información, brechas de acceso a la tecnología y demás. Entonces, en ese sentido, se buscó, repito, que los usuarios, que las usuarias puedan acceder a los servicios no solamente a través de la Internet, sino, por ejemplo, también a través de una tecnología que parece ya muy antigua, ¿no? Que es la del teléfono de línea, la del teléfono fijo, ¿no? Entonces, contarles algunos servicios, ¿no? Hemos empezado, por ejemplo, hace más de un mes con un servicio de préstamo de libros por delivery desde 3 de las 5 estaciones de biblioteca pública que tiene la Biblioteca Nacional, y también desde hace aproximadamente 2 semanas ya se permite también el recojo de libros desde cualquiera de estas sedes, ¿no? Luego también la semana pasada, el día viernes, hemos lanzado la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, en donde se han puesto a disposición por ahora alrededor de 6.000 títulos, tanto de libros electrónicos como de audiolibros contemporáneos en idioma castellano, ¿no? Esa es una biblioteca pública digital que evidentemente va a ir sumando nuevos contenidos en las próximas semanas, de tal manera que podamos ir atendiendo nuevas necesidades lectoras, pero además también ir incidiendo más o permitiendo también un mayor acceso a la cultura, a la información para personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, principalmente con algún tipo de discapacidad visual, ¿no? También hemos diversificado los clubes de lectura, ¿no? Tenemos ahora mismo alrededor de 3, si no me equivoco, clubes de lectura funcionando, y esta semana estamos sumando nuevos clubes de lectura también que se van a llevar a cabo a través de la Biblioteca Pública Digital. Empezamos también un servicio, este sí por teléfono, que estamos llamando Aló BNP, que, como dice ahí en la diapositiva que ven, es un servicio de lectura telefónica dirigido principalmente a adultos mayores, ¿no? Es decir, referencistas de la Biblioteca Nacional, bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, llaman por teléfono a adultos mayores para compartirles alguna lectura, sea de literatura, sea de algún texto informativo, sea incluso de noticias, ¿no es cierto?, de la semana o del día que puedan ser de interés para estos adultos mayores, siempre en la lógica que les mencionaba al comienzo, siempre en la lógica de que ya que las bibliotecas están cerradas, ya que los adultos mayores, al menos aquí en Perú, siguen imposibilitados de salir para acceder a los servicios, entonces la biblioteca se acerca a los usuarios, ¿no? Entonces esto, repito, ha sido desde el día 1 uno de los espíritus que han estado guiando todo el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? También en cuanto a servicios a distancia, algunos como los que ven en pantalla, ¿no? Que se han mantenido, la posibilidad de chatear con un bibliotecario, servicios de consulta en línea para apoyar en la búsqueda de la información o apoyar para una correcta citación o uso de referencias, recursos digitales colaborativos de la sala escolar y juvenil, BNP Digital, que es, digamos, lo que teníamos hasta antes de la Biblioteca Pública Digital, y donde principalmente se da acceso al patrimonio bibliográfico, documental de la Biblioteca Nacional, a lo que llamamos aquí los fondos antiguos, y ha habido evidentemente también, como mencionaban mis colegas, un incremento grande, ¿no? Aproximadamente ha habido 10.000 préstamos en estos meses de estos materiales del fondo antiguo, y también otro servicio que es el BNP Bot, ¿no? La posibilidad de chatear con un chat robotizado, ¿no? Luego también, digamos, hemos mantenido, por supuesto, todos los servicios que desde la Biblioteca Nacional damos al sector editorial. Comentarles también que tomamos la decisión
de que el ISBN para libros digitales durante todo este año sea gratuito, como forma de incidir, digamos, en una mayor producción de libros electrónicos por las editoriales peruanas, pero así también otras medidas que no quiero extenderme por el escaso tiempo que tenemos, ¿no? Luego también rápidamente mencionarles todo el esfuerzo que hicimos en cuanto a la migración al ámbito virtual de la programación cultural de la Biblioteca Nacional. Empezamos con una iniciativa llamada Voces que Unen, si no me equivoco empezó a finales de marzo o comienzos de abril, donde reunimos a diferentes personalidades de diferentes regiones del país, además, que compartían un fragmento o la lectura de un cuento completo, por ejemplo, justamente con la idea de que la Biblioteca Nacional, a través de sus redes, contribuyera a crear espacios en donde la comunidad usuaria o nuevos miembros de la comunidad pudieran reunirse alrededor de la palabra, de las ideas, de la literatura en este caso, ¿no? Empezamos también con un ciclo muy interesante para mi gusto que se llamó Diálogos en tiempos de cambio, donde justamente estuvimos conversando sobre cómo esta pandemia podía eventualmente alterar las dinámicas culturales, sociales, económicas, humanas en general en el Perú, ¿no? Luego también empezamos con un programa que fue muy exitoso, el programa de Historia del Perú, que consistió de 15 charlas magistrales dedicadas a diferentes episodios de importancia de la historia peruana, y ahora mismo estamos llevando a cabo también el programa de literatura peruana, que también consiste de 15 charlas magistrales, y ahora pronto, el 24 de este mes de agosto, empezaremos con la primera edición también del programa de bibliotecología, que son programas estos que evidentemente permiten un gran acceso por parte de la ciudadanía a estos contenidos. Solamente para ponerles un ejemplo de la magnitud de estos programas, en la primera sesión, en la primera charla del programa de Historia del Perú, estuvieron conectadas en vivo alrededor de 4.000 personas observando esta charla, ¿no? Y luego, por supuesto, tanto esa como el resto de charlas del programa de historia, del programa de literatura y todos los demás conversatorios que estamos desarrollando, es posible también acceder con posterioridad, sea a través de YouTube o sea a través de Spotify, ¿no? Donde también hemos creado ahora un perfil y además algún contenido ad hoc para podcast que hemos llamado Espacio BNP, ¿no? También en las últimas semanas hemos comenzado con una campaña de promoción del patrimonio bibliográfico documental que estamos llamando Nuestra Memoria, Nuestra Historia, ¿no? Hemos también, para ya terminar, porque repito, igual hay mucho más de lo que me gustaría mostrar, pero lamentablemente no hay tiempo, que es el programa Cómo nos pensamos, o más que el programa, la serie de conversatorios alrededor del Bicentenario del Perú. Recuerden que el año que viene el Perú cumple 200 años de vida republicana. Entonces, este ciclo de conversatorios lleva como nombre Cómo nos pensamos los peruanos, ¿no? En diferentes ámbitos también relacionados con, en fin, diferentes cuestiones sociales, culturales, ¿no es cierto?, para entender mejor cómo nos pensamos, cómo nos representamos también los peruanos, ¿no? Así que eso sería por ahora de mi parte. Muchísimas gracias, Ezio. Bueno, hemos visto con estas ricas intervenciones, digamos que a pesar del gran reto que ha representado para todos esta... Entenderme. A ver, ¿me escuchan? Sí. El reto que ha significado para todos esta pandemia también ha resultado en un mayor, digamos, interés de los usuarios, de las personas al estar en un confinamiento, en un encierro que ha potencializado buscar estas alternativas virtuales de acceso a la cultura, de acceso a la lectura, y creo que afortunadamente todas las bibliotecas ya tenían en sus hojas de ruta, en sus planes de trabajo, la virtualización, el acceso al mundo digital, y esto ha permitido, digamos, mejorar, descubrir nuevos públicos, incrementar el público lector,
y potencializar el rol de las bibliotecas también en el ámbito social, en el ámbito comunitario, y todas estas increíbles acciones que se pueden y que ustedes han descrito. Me pareció muy interesante que hayan hablado también de la brecha digital. Los tres se han referido a la necesidad de que el acceso digital tiene que ser un derecho universal para que todo el mundo pueda tener acceso, y las medidas que han tomado tanto de facilitar el acceso con pagos para el acceso digital, como permitir el acceso al material de las bibliotecas sin cobrar derechos, y también potencializar el acceso de el préstamo de libros y todas las actividades culturales que han mencionado. Voy a pasar a la última pregunta antes de iniciar el diálogo con nuestros oyentes. Sería que nos cuenten un poco cuál es el proyecto de inicio progresivo a los servicios presenciales dentro de la situación actual. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha sido programado y cómo se ha articulado dentro de las medidas de regreso a una cierta normalidad? Me permito dar la palabra a Diana. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Yo voy a compartir un momento la pantalla para mostrar rápidamente. Nosotros tenemos definidas 4 fases que incluyen todas las bibliotecas, y lo más importante con estas fases es que no está clara la duración. ¿Qué quiere decir con eso? Yo, en una biblioteca que está en un departamento que no tiene afectación del virus, si no hay contagio, pues evidentemente todas tienen que pasar por la fase 0, que es prepararse, se mantienen los espacios cerrados, se adecúa locativamente, se hace la limpieza y la desinfección de los espacios. Aquí hay unas fechas estimadas que nosotros pusimos proyectando que se podía hacer con las bibliotecas públicas. Ahorita cuento un poco de la Biblioteca Nacional. Y luego viene la fase 1, que es contención, son apertura de los servicios de forma controlada. La fase 2, que es la de confianza, y la fase 3, que es la ya de reapertura de los servicios cuando haya pasado la emergencia sanitaria. Ahí hay un tema que es muy importante, es que esto tiene que ser articulado con las autoridades locales y con las entidades que están frente a las bibliotecas. Ahí hay algo muy particular y que es muy difícil que hemos afrontado en esta situación, y es que muchas bibliotecas no tienen los recursos para poder hacer la adecuación, la desinfección y contar con los elementos de protección personal y los insumos para comprar, no tienen el recurso para comprar los insumos, para tener el alcohol glicerinado, digamos, todos estos elementos que son fundamentales. Eso está demorando la reapertura en algunos casos. Es posible que haya bibliotecas que pasen de la fase 0 a la fase 4. La Biblioteca Nacional de Colombia, dada la cantidad de exigencias que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá y el nivel alto de contagio en la ciudad de Bogotá, es la que tiene mayor contagio en el país, hace que nosotros ya radicamos toda la solicitud para la reapertura con todo lo que implica la movilidad en la ciudad persona por persona de los miembros del equipo de trabajo en la biblioteca. Entonces, digamos, este es el esquema de las fases que hemos pensado para la reapertura. Como ya les comenté, solamente hay un porcentaje muy bajo de bibliotecas públicas abiertas en el país, porque lo prioritario acá es la protección de los usuarios y el equipo de trabajo. Fundamentalmente es eso. Muchísimas gracias. Ahora le paso la palabra a José Luis Muere para que nos cuente un poco cómo están previendo esta etapa de presencial de su público. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros de hecho ya la biblioteca hace unas semanas que reabrió su actividad presencial en lo que se refiere a los servicios bibliotecarios, y más recientemente ya incluso algunos espacios expositivos.
porque en España la fase de nueva normalidad se alcanzó a finales de junio, si no recuerdo mal. Entonces, realmente lo que describe Diana, lo que ha descrito, pues es más o menos lo que se ha seguido aquí. Durante el confinamiento total en la biblioteca solamente estaba presente el servicio de seguridad y parte de mantenimiento para asegurar las condiciones de conservación de las colecciones, etcétera. Y luego ya, digamos, en una fase cero empezó a venir fundamentalmente el área también de mantenimiento, pues para asegurar la instalación de mamparas, de geles hidroalcohólicos, la adquisición de mascarillas, todo este tipo de elementos necesarios para la señalética, para las distancias, todo esto. En paralelo también mantuvimos reuniones con los representantes de los trabajadores para tratar de acordar las medidas y en todo caso que la información fluyera. Y una vez que todo esto estuvo resuelto, pues se diseñaron diferentes fases de reapertura, pero ya siempre manejando los mismos conceptos básicamente, que es la necesidad de la cita previa para poder venir a la biblioteca a consultar fondos, la reducción del aforo de las salas, dependiendo en función de las fases sanitarias en la que nos encontráramos, pero ya es siempre el mismo esquema, ¿no? Y la cuarentena de los documentos una vez que se le prestan al usuario. También en paralelo, primero digamos, nos centramos en abrir los servicios presenciales al público y luego ya hemos ido retomando incluso la actividad interna de la catalogación del depósito legal y todo esto, de manera que nos encontramos ya hace unas semanas, digamos, funcionando de forma más o menos normal, ¿no? Con mucha plantilla teletrabajando, etcétera, pero bueno, digamos que ya hemos recuperado cierta normalidad, las salas están abiertas y la verdad es que se ha producido sin excesivas incidencias, ha habido que informar bien de las normas, pero es verdad que la ciudadanía ya ha interiorizado completamente pues, la distancia social, las mascarillas, la cita previa, porque es más o menos lo mismo que está viendo en todos sitios, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proceso en parte más sencillo de lo que preveíamos, ¿no? Y bueno, pues que ha salido con bastante fluidez. Vale. Muchísimas gracias, José Luis. Y ahora doy la palabra a Ecioneira para que nos cuente un poco cómo están preparándose para el regreso a la presencia. Sí, por supuesto, Tatiana, muchas gracias. Quería también, digamos, si me permite 30 segundos, complementar solamente lo que estaba exponiendo en mi segunda intervención y que tiene que ver con algo, digamos, que también ahora en la Biblioteca Nacional somos muy conscientes, ¿no? Y por eso antes también trataba de explicar cómo esta pandemia nos ha permitido darnos cuenta o ser plenamente conscientes de cómo hay todavía, y había quizá más aún antes, muchos usuarios, muchas usuarias que no estaban siendo capaces de acceder tanto a los servicios como a la programación. Entonces, en ese sentido, una decisión, digamos, que está tomada ya desde la Biblioteca Nacional, es que todos estos esfuerzos que se han venido haciendo por trasladar, migrar, tanto los servicios como la programación al entorno virtual y remoto, ¿no es cierto?, son cuestiones que deben seguir en el tiempo, ¿no? Para mi gusto, esto es solamente el comienzo y de aquí en más hay que seguir fortaleciendo estos tres entornos, ¿no? Dicho de otra manera, también, Tatiana, me da la impresión de que las bibliotecas, y no sé si mis colegas coincidirán con esta idea, pero mi impresión es que las bibliotecas de aquí en más deben aprender a convivir y a ofrecer con naturalidad servicios y programación en esos tres entornos, ¿no? En el entorno presencial, en el entorno virtual, como estamos reunidos ahora, y en el entorno remoto, vía, por ejemplo, servicios que uno pueda hacer a través de las líneas telefónicas, ¿no? Que como decía antes, parece una tecnología ya del siglo XX, pero ojo que sigue funcionando, ¿no? Entonces, eso quería, digamos, como primera idea mencionar, ¿no? Y luego, ya en el caso específico de la reapertura gradual de servicios, en el Perú como en Colombia, imagino que lo propio en España, desde el gobierno central se dieron, ¿no es cierto?, normativas para la reapertura o la reactivación económica, como se le ha llamado acá, ¿no? Las fases de la reactivación económica. Nos encontramos nosotros ahora en la tercera fase, desde el 1 de julio, hace más o menos un mes, y fue recién en esa tercera fase
que las bibliotecas estaban permitidas ya de abrir servicios, ¿no? Entonces, es a partir de ahí, ¿no es cierto?, a partir de esta dispositiva general en donde hemos ido reaperturando servicios, a partir también de la publicación de una serie de documentos de gestión que han sido muy importantes porque son justamente los que han dado el marco posible para que vayamos reabriendo servicios, ¿no? Lo primero fue un documento que se llama Lineamientos para la propagación del COVID-19 dentro del ámbito de la Biblioteca Nacional, ¿no? Un segundo documento tiene como nombre el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el trabajo de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Luego también tuvimos que publicar, como consecuencia de la aprobación de este plan, un protocolo para reducir el riesgo de propagación e impacto de la enfermedad causada por el COVID-19, tanto en la atención al ciudadano y gestión de trámites documentarios de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Luego también publicamos el mes pasado el protocolo llamado Servicio de Extensión Bibliotecaria a través del préstamo de libros a domicilio en las estaciones de biblioteca pública que tenemos, ¿no?, las que les mencionaba antes, y más adelante publicamos también un protocolo para el servicio de recojo de libros, ¿no? También hace menos tiempo, unas 2 semanas aproximadamente, publicamos el protocolo de servicio de digitalización de material bibliográfico documental en la Biblioteca Nacional del Perú, y desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, estamos ya también atendiendo en salas aquí en la sede principal en Lima, en San Borja, y hemos abierto hasta ahora únicamente la hemeroteca, avalados, por supuesto, dentro del protocolo que se llama Servicio de Atención en las Salas de Lectura de la Biblioteca Nacional, y que está permitiendo ya el uso a los usuarios de la hemeroteca, pero en las próximas semanas estaremos también reaperturando algunas salas nuevas, principalmente con la idea de que se trata de fondos, muchos de los que tenemos aquí en la sede de San Borja, que son pues necesarios evidentemente para que investigadores, investigadoras continúen con su trabajo en estos tiempos, ¿no? Yo quería también, por cierto, comentar, ¿no?, que es algo que es muy, muy importante, que nada de esto realmente hubiese sido posible, ni los protocolos, ni la aprobación de los planes, otros documentos que no he mencionado, pero que también hemos publicado, como por ejemplo una guía de manejo de materiales bibliográficos que puede ser usado por diferentes bibliotecas del país, u otro protocolo que también hemos publicado y puesto a disposición de las bibliotecas públicas, que es justamente una guía para la reapertura gradual de servicios, siempre priorizando evidentemente los servicios que se puedan hacer de manera virtual o remota, pero ahí cuando hay un servicio presencial, ¿no es cierto?, que se requiere por la importancia del mismo, pues también apostar por una reapertura gradual y responsable, ¿no? Y quería finalmente, Tatiana, agradecer mucho a los trabajadores, a las trabajadoras de la Biblioteca Nacional del Perú, porque realmente han sido un sostén muy importante en estos meses, no solamente, digamos, comprometidos con seguir brindando estos servicios y esta programación de manera remota, de manera virtual, sino también muy comprometidos en la confección de estos protocolos, planes y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero, a través de esta vía, agradecer muy especialmente a los trabajadores, a las trabajadoras de la BNP, porque realmente han sido una fuerza sin la cual nada de lo que hemos venido haciendo hubiera podido ser posible. Muchísimas gracias, Ezio, y felicitaciones, no solamente a usted, a todos, a los 3 panelistas por habernos dado esta abanico de información sobre las acciones y lo que han potencializado para lograr el rol de las bibliotecas en esta situación. Hemos visto que la solidaridad es uno de los temas más importantes, ya sea a nivel de la institución misma, los trabajadores, ese esfuerzo que estamos haciendo todos para enfrentar esto tan nuevo en que tenemos que ser innovadores
y trabajar juntos, intercambiar información para lograr los objetivos de brindar un servicio y que sea adaptado a los diferentes públicos, ya sea presencial cuando la situación lo permita, con el distanciamiento, con las medidas de seguridad, en acuerdo con las autoridades. Bueno, ahí se potencializa también un trabajo muy fuerte con las autoridades que ayuda a esta solidaridad de la cual hemos visto que se ha generado con esta pandemia. Y el llegar a todos, cualquiera que sea su edad, a través de servicios remotos, por teléfono, bibliotecas móviles, y que explotemos, por supuesto, todo el potencial del mundo virtual. Les agradezco muchísimo a todos. Como habíamos dicho, este no es sino el principio de una serie de debates que seguirán hablando sobre el tema de las bibliotecas, la información, la protección de la información, tanto física como digital, de las bibliotecas, de las colecciones, del material documental. Y el próximo jueves 10 de agosto, a la misma hora, por el mismo canal, se iniciará el segundo debate, que tiene como título Entornos digitales de las bibliotecas públicas en el Perú en el contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, le rogamos a todos que hagan público esto, que hagan promoción a estos debates, que no pueden sino enriquecer la solidaridad y las relaciones entre las bibliotecas y entre, por supuesto, la UNESCO con todos ustedes, que estamos aquí para apoyarlos. Y quería decir que vamos a extender un saludo a algunos de nuestros auditores. El tiempo no nos ha permitido intercambiar con preguntas. Les pedimos a ellos que las preguntas que hayan puesto en el chat las compartiremos con ustedes para darles una respuesta por escrito, pero queríamos expresar el agradecimiento a la red de bibliotecas municipales de Cuenca, en el Ecuador, que están atentos y los han escuchado, la Biblioteca Distrital Jorge Artel de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Cartagena, Colombia, Red Distrital de Bibliotecas de Cartagena de Indias en Colombia también, Biblioteca Central de Recursos Educativos Municipales, CREM, municipio de Mesetas en el Meta, en Colombia. También tenemos la Biblioteca de Chiclayo en el Perú, y les agradecemos a todos los otros auditores que no he podido mencionar. Esperamos contar con ustedes y seguir este intercambio tan enriquecedor, y por supuesto desde la oficina regional aquí en La Habana esperamos seguir el contacto con ustedes y en comunicación con nuestra oficina en el Lima, y por supuesto con la Biblioteca Nacional del Perú, que ha sido la iniciadora de esta actividad que esperamos seguir siguiendo durante todo el mes de agosto, y que haya otras muchas más. Muchas gracias a todos y hasta una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias por haber mantenido sus tiempos. Hemos sido muy juiciosos y hemos terminado a la hora que nos han pedido. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Igualmente, muchas gracias. I didn't get that.